Ahora sí. Ya. Nos dicen que un funicular de masa m desciende desde el punto A al punto B de un plano inclinado de largo L y que forma un ángulo beta con la horizontal. Debido a la acción de un motor, la posición del funicular está dada por x de t, la voy a anotar mejor, x de t es igual a L seno de pi t partido en 2t, donde t es una constante conocida y t igual a 0 corresponde al momento inicial, es decir, cuando el carrito va a estar acá, en A. Nos piden en la primera parte calcular las velocidades del funicular en A y en B y a partir del resultado encontrar el trabajo total realizado sobre el funicular. Ya. Entonces, anotemos los datos del problema. El funicular tiene masa m. Este plano de acá nos dicen que tiene largo L, como de acá a acá, como ese tramo es L. Nos dicen que tiene un ángulo beta y nos dan esta función de acá, que la voy a poner acá con todos los datos. Y nos dicen que en t igual a 0, el carro está en A. Y t, la constante conocida. Bien. Y nos piden ahora calcular las velocidades en A y en B. Ya. ¿Qué podemos hacer si la idea es usar trabajo y energía? Y queremos conocer las velocidades. ¿Qué cosas nos están dando que nos podría ayudar a encontrar la velocidad en A y en B? Función de su posición. Sí, tenemos acá una función de la posición en función del tiempo. ¿Verdad? Que estaba viendo el chat. Ya. Entonces, la idea sería trabajar con esta función y con eso poder encontrar las velocidades. Entonces, derivemos esta función a través del tiempo, que sería x punto de t va a ser igual a L y la derivada del seno es coseno de lo mismo. Y por regla de la cadena nos va a botar esto que está acá adentro. Entonces sería por pi partido en 2t. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Súper. Entonces, ahora lo que podemos hacer es decir como ya, puedo ver cuándo va a ser en 0 y cuándo va a estar en un tiempo t, es decir, en b. ¿Y qué era lo que nos decían acá, cómo llegaban b? Ya, no nos dicen mucho. Bien, entonces, cuando está en A, tenemos que t es igual a 0. Entonces, la velocidad en ese punto, más bien la rapidez, va a ser evaluar ese 0 ahí. Y eso nos da coseno de 0, y eso es 1. Entonces, en ese punto la velocidad va a ser pi L partido en 2t. Ya. Ahora, cuando está en B, Una pregunta, Feña, ¿el L qué es? ¿Se conoce o no se conoce? ¿O qué es? sí, el L se conoce y nos dicen que es el largo de, Ah, de la distancia que recorre. Está en el vale. enunciado, pero no en el dibujo, eso es lo que... Ah, Sí, vale, gracias. es como, sería como L.
Ya. Ahora, cuando está en B, ¿cómo podemos sacar la velocidad si no sabemos cuánto tiempo se demora en llegar desde acá hasta acá? Y solo tenemos esta función que es una expresión del tiempo. Ya. ¿Alguna idea? Que sabemos cómo se llama, según el sistema de referencia, podemos buscar el tiempo sabiendo que para llegar a B recorrió L, Sí, un esa es tiempo una que buena idea. podríamos despejar. Sí, pero sí, de hecho es una buena idea, pero la que se me ocurrió a mí era trabajar con esto de acá, directamente. Multiplicar por el tiempo y eso da L. Sí, pero eso sería como un poco raro porque me quedaría otra incógnita que es el tiempo. No es como que llegue en cualquier tiempo T a B. Eso es lo que tienen que notar. Ya. Ahora, lo que a mí se me ocurrió hacer acá es que yo puedo volver a escribir esta expresión como L coseno, no, L por la constante, por pi, partido en 2t, y si recordamos de trigonometría, esto, o sea, ya, primero que todo, esto es lo mismo que esto. Asumamos que el tiempo va a ocurrir en un rango que esto pasa solamente, que coseno cuadrado, ¿ya? Porque el coseno está entre -1 y 1, entonces el coseno cuadrado está entre 0 y 1, entonces no se indefine y es cierto. Ahora, yo puedo volver a escribir esto como 1 menos seno cuadrado. Y acá voy a bajar esta expresión para que se den cuenta de lo siguiente. Ya, esto como que acá me salió un seno y acá tengo un seno. Entonces eso es como que me da una pista de lo que voy a hacer ahora. Ya, ahora yo tengo un L fuera de la raíz y lo puedo meter a la raíz. Ah, no lo metí a la raíz, fallé. Y si meto un L dentro de una raíz, me queda L cuadrado. Entonces, por 1, L cuadrado menos L cuadrado seno cuadrado de Peter partido en 2t. Y esto es lo mismo que esto. Feña, ¿por qué es lo mismo si está al cuadrado adentro de la raíz? ¿Cómo? Que tú dijiste que era lo mismo que el x de t, pero el x de t no tiene un L al cuadrado. Falta O- el cuadrado en Ah, el me seno. faltó el cuadrado del seno cuando volví a copiarlo abajo. Ah, ya, ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice acá? Como que volví a cambiar la variable con la que estoy definiendo el x punto, porque lo pasé desde x de t a x de x. ¿Ya? Lo vuelvo a explicar. Ya. Lo que pasa es que nosotros queremos saber la velocidad, o sea, la rapidez en este punto y en este punto. ¿Cómo lo puedo hacer si lo único que sé es que esta distancia de acá es L y esto acá parte en 0? Entonces, también nos dan cómo va a ser la posición en función del tiempo
ya que este funicular, o veanlo como un bus, al final es una masita que va cayendo por el trabajo de un motor. Entonces, esto de acá nos da la expresión de cómo va variando su posición en X por el trabajo del motor. Y bueno, la cosa es que no sabemos cuánto tiempo se va a demorar en llegar a T. O sea, a ver, una forma, que era la que mencionaba la compañera, es que podríamos decir que cuando llegue acá, esto va a ser L. Y con eso podíamos sacar ese T y reemplazarlo en la expresión de la rapidez y haber encontrado con qué rapidez llegaba a B. Lo que yo hice, que fue un poco al propio, o sea, quería no hacer la forma más fácil, en verdad, porque quería que se dieran cuenta de que a veces pueden trabajar estas expresiones para transformarlas en algo en función de otra cosa. Cuando nosotros decimos que esto es x de t, es porque acá hay un t explícito. Ahora, esto de acá vendría siendo un x de x, porque hay un x explícito y el x es variable. Entonces, cuando tengan que les pidan cosas en función de otras, así como un r de t, así tal cual, tiene que estar en función de ct. Para que tengan cuidado con eso más adelante. Ya, entonces, con esto basta evaluar cuando x es igual a L. Y cuando x es igual a L, esto me queda y esto es 0. Entonces, como por alguna, bueno, si lo piensan igual tiene harto sentido porque si yo tengo un funicular, que son, por ejemplo, esos carritos que se usan para bajar los cerros de Valparaíso, si yo quiero que bajar desde la punta del cerro hasta la calle, yo no voy a querer llegar con una velocidad acá. Entonces, en ese sentido, igual era esperable que fuera 0 en ese punto. Porque si no, imagínense como que el carro cae y sigue de largo con una velocidad, sería como malo. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, solo por eso. Ahora, si somos bien rigurosos, nosotros también podemos ver que este x sí depende del tiempo. Entonces, de hecho acá está como una x en función del tiempo, solo que es una variable que va a estar implícita. Sí, en verdad eso sería como lo más riguroso, pero por simplificar la notación, en física solemos decir que esto es como x punto de x, porque está en función de x. Sí, o sea, lo que dice Benjamín que sería x punto de x de t, por si alguien no vio el chat. Bien, ahora lo siguiente que nos piden es calcular el trabajo total realizado sobre el funicular, es decir, el trabajo que ejercen las fuerzas externas al funicular para que se mueva. Ahora, ¿cómo calculamos el trabajo total? Yo sé que vieron un montón de fórmulas de trabajo y puede ser un poco enredado saber cuál usar en cuál caso. Entonces, ya. La fórmula que vamos a usar ahora es esta. El trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética, que esto nos da el trabajo total. Ya, ¿y por qué usamos esta fórmula? Porque esta fórmula viene directamente de la integral de la fuerza por desplazamiento. Entonces, esta va a ser la fuerza total. Y eso, si ven el apunte de Cordero, sale explicar la demostración matemática en que llegan que va a ser igual a m por b en b al cuadrado medios menos m por b a cuadrado medios.
Y por eso decimos que el trabajo total va a ser la variación de la energía cinética. ¿Y cuál es la energía cinética? La energía que va relacionada al movimiento, es decir, cuando tenemos expresiones para la velocidad, como acá. Y por eso el problema nos decía que sacáramos la velocidad en el punto inicial y en el punto final. Entonces veamos, el K inicial va a ser el K en A. Y va a ser un medio de la masa por la velocidad en A, la rapidez en A, perdón, al cuadrado. Y nosotros teníamos que era esta expresión de acá, cuando estaba en A. Entonces va a ser igual a un medio por m de lo que teníamos atrás al cuadrado. Y la energía final va a ser en b y va a ser un medio de m por la rapidez en b al cuadrado, que como habíamos visto la rapidez en ese punto es 0, entonces es 0. Ya, acá tienen que tener cuidado con lo siguiente de esta fórmula. Cuando nosotros usamos los delta, se refiere a final menos inicial, no al revés. ¿Por qué? Porque eso les va a cambiar el signo de lo que están calculando. El trabajo entonces nos va a dar la final, que es 0. Mejor lo voy a dejar anotado porque a veces se acuerdan mejor de esto, menos KI. Entonces va a ser la final, que es 0, menos la inicial, que va a ser un medio de m por pi L 2t todo al cuadrado. Y esto entonces nos va a dar que el trabajo realizado sobre el funicular en ese movimiento, bajo esas condiciones, va a ser m pi cuadrado L cuadrado partido en 8t cuadrado. Y es negativo. Pequeña consulta, aquí ocupamos esta fórmula porque como no hay roce, serían conservativas, ¿no es cierto? Mira, la cosa que se va a ver mejor en la siguiente parte de la pregunta, que Porque ahí nosotros hay roce, ¿no? tenemos distintas fórmulas de trabajo. En este caso siempre va a ser esta, la fórmula para el trabajo total. Siempre. Haya roce o no haya roce. Ah, dale. Ahora, existe otra fórmula que vamos a usar para el roce. Y eso es lo que vamos a hacer en la parte B, porque nos piden calcular, ahora va a haber roce y nos piden calcular lo que hay. Ya, dale, bueno. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa que este trabajo sea negativo? ¿Que se está gastando energía? Sí, significa que el sistema está perdiendo energía. ¿Y tiene sentido? Porque acá parte con una velocidad y llega acá sin velocidad. Entonces como que está agotando la energía cinética que tiene y por eso llega con velocidad nula. Entonces eso también les sirve para ver que llegaron a un resultado que tenga sentido. Así pueden ir ustedes comprobando como paso a paso lo que van haciendo. Ya, ahora en la parte B viene lo que preguntaba su compañero, que es que ahora, además del peso, nos dicen todas las fuerzas que están presentes en el sistema. Nos dicen, si además del peso, la normal y la fuerza del motor, también actúa una fuerza de roce viscoso de menos C por B, calcula el trabajo realizado por la fuerza de roce viscoso. Ya, entonces nos dicen que las fuerzas presentes son el peso, la normal, la fuerza del motor y también actúa una fuerza de roce viscoso que es FB menos C por B. Y nos piden calcular el trabajo de esta fuerza de acá. Ya. Pensemos primero qué está pasando.
en la parte anterior tuvimos que calcular el trabajo total sobre el funicular. Es decir, este de acá viene siendo la suma del trabajo de todas estas fuerzas de acá, todas las fuerzas presentes. Ya. Ahora nos piden calcular solo esta fuerza, solo el trabajo de esta fuerza. Pero, ¿cómo lo relacionamos? ¿Qué hacemos? Ya, nosotros tenemos que el trabajo que realiza una fuerza viene dado por esta expresión de acá. Entonces, podemos simplemente reemplazar esta fuerza de roce y podríamos tener la fuerza del motor. No había más trampa que eso, ¿verdad? Ya, acá lo importante es tener cuidado con los signos. Como que siempre veo que se equivocan en estas cositas en los signos, así que eso. Ya, entonces, si la fuerza, calculamos la fuerza, o sea, el trabajo para esta fuerza, le voy a poner W de la fuerza de roce viscoso. Ya, ¿entre qué límites va a ir? Si volvemos a la imagen, va a partir desde acá hasta llegar acá. Y si esto vale L, entonces tiene que recorrer L, que en este caso va a ser entre 0 y L. Si me pusiera, por ejemplo, si no sé dónde está partiendo y sé que avanza L, al final los límites que ponga acá tienen que sumarme L, ¿ya? ¿Y cuál es esta expresión? Es menos C por la velocidad. ¿Y en qué dirección se va a estar moviendo? Si va así. Se va a mover en el eje X. ¿Pero hacia dónde? Porque si el carro va desde acá hasta acá, ¿en qué sentido va a actuar la fuerza? En menos que esto. Sentido contrario, la fuerza, porque es de roce. Sí. Ya. Ahora, eso quiero que tengan cuidado. Y les voy a explicar lo siguiente. El signo menos va en la fuerza, no en el movimiento. Porque el movimiento del carrito es este. Va positivo. El menos va en la fuerza, que se va a oponer a ese desplazamiento. Entonces no es que sea menos CB por menos X tongo. ¿Ya? Va a ser menos C por B por X tongo por DX. Que sería pasar este DR al final a una descomposición en escalar. Y como solo se mueve en X, este B es X punto en X tongo. Entonces, me queda menos C por X punto en X tongo por X tongo de X. Y estos dos dan 1. Entonces tengo el integral entre 0 y L de menos C X punto en dx. Ya. Y nosotros vimos anteriormente que podíamos escribir X punto en función de X. Entonces, eso es muy bueno, porque si no tuviéramos el X punto en función del tiempo y estamos, ¿dónde lo dejé? Acá. Y estamos integrando en X, tendríamos un problema. Entonces, X punto era esto de acá. Y vamos a reescribir esto. Voy a sacar al tiro el C.
Y me queda pi partido en 2t por la raíz de L cuadrado menos x cuadrado, y eso en dx. ¿Qué dijiste Ya. que si estábamos integrando en X tendríamos problemas? Que no escuché bien. Ah, ya. Voy a volver a explicar. Ya. Lo que pasa es que acá tenemos un integral para x punto en función de dx, porque el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, en simples palabras. Entonces, si esto de acá, si todavía tenemos esto en función de t y estamos integrando en dx, tendríamos un problema porque no podemos integrar una función de t explícitamente como función de dx, pero nosotros sí sabemos que x va a cambiar con el tiempo. Entonces sería como que sí o sí teníamos que pasar esto a una función de x. Entiendo. Gracias. Ya. Esta integral es como fea, así que les voy a dar el resultado nomás, si les parece bien. En la pauta Porque igual va a estar cómo resolverla. sí, Ah, ya, estaba entonces paso a dale. paso cómo resolverlo, que usé como un cambio de variables trigonométrico y era como Me muy feo, imaginé. entonces preferí dejarlo así. Ya, Raíces siempre tienen trigonometría. sí, pero chiquillos, recuerden que en los controles nosotros no les evaluamos cómo resolver las integrales. Entonces ustedes están en la casa y tienen herramientas a su disposición para resolver integrales de repente. Como que no pierdan al final puntos por eso. Ya. Y llegamos a eso. Eso es, solamente calculé esa integral en el computador, pero en la pauta se los puse detallado paso a paso por si alguien quiere verlo. Ya, ¿Eso es un 8? sí, Ya, sorry, es que estaba raro. tranqui. Ya, entonces esto es el trabajo ejercido por la fuerza de Rosse. Ahora veamos la comparación con el otro y bueno, es como parecido. Lo importante acá es que esta fuerza, este trabajo acá, ejercido por una fuerza de roce, también va a ser negativo. ¿Por qué? Porque le va a estar quitando energía al sistema. ¿Alguna duda hasta acá? Ella, si hubiéramos hecho de la otra forma, cuando evaluábamos L en el vector posición, después como tendríamos que hacer algo así como parametrización para obtener para obtener la velocidad en función de X. Ya, si hubieran hecho eso, probablemente acá hubieran podido despejar T. Así como, si esto es igual a L, despejan T y con ese T lo reemplazan acá. Y con eso despejaban como todo. Pero hubiera quedado más feo, me parece. Ah, ya. Ah, pero igual se podría llevar, pero más matraca. Así decirlo. Sí. Ya, bacán. Eso que me escribieron en el chat es por el cambio de cambio de variables que usé para integral. Les digo al tiro que usé, que lo tengo anotado. Sí, usé ese cambio de variables en la integral. Ya. Entonces, ahora en la parte C, tenemos, ya, hagamos como un, voy a bajar esto hasta acá. Ya. Calculamos la del trabajo total y calculamos el trabajo ejercido por la fuerza de roce. Ahora nos piden calcular el trabajo ejercido por el motor. Ya. ¿Alguna idea de cómo calcular el trabajo ejercido por el motor?
Hay una fórmula para el trabajo total que incluía las fuerzas conservativas y las no conservativas, creo. Sí, Eso mismo. esa es como la idea a seguir ahora. O también Entonces, que, ¿cómo se llama? Al menos aquí también haría trabajo, yo creo, la gravedad, calcular eso y restarle todo eso al total, la de gravedad y la de viscoso, y nos quedaría la del motor. sí, O no sé. eso es justamente lo que hay que hacer ahora. De hecho, en la parte B nos dicen las fuerzas que están actuando, que son el peso, la normal, la fuerza del motor y una fuerza de roce viscoso. Ya, entonces hagamos como un pequeño DCL. Y ya, pongamos que el funicular es un puntito que está acá. Y voy a tener actuando la fuerza de peso, la fuerza normal. Le voy a poner ahí P. Ahí le voy a poner N. La fuerza del motor, que la voy a poner que va hacia acá. Y la fuerza de roce, que le estábamos poniendo FDB. Como decían sus compañeros, podemos tener que el trabajo total va a ser igual a la suma de los trabajos de cada una de estas cosas. Entonces, va a ser igual al trabajo de la normal más al trabajo del peso más al trabajo del motor. Le voy a poner M y esta entonces la cambio a M, más al trabajo de la fuerza de roce viscoso. Y ahora necesitamos calcular todos esos trabajos. Ya, acá como consejo, el de la normal es el más fácil. ¿Por qué? Porque la integral que usamos para calcular trabajo es un producto punto entre el vector de la fuerza y el vector desplazamiento. ¿Y qué pasa acá? Esto se mueve en X y la normal actúa perpendicular a X, es decir, en Y. Entonces, el trabajo de la normal es 0 porque es perpendicular al movimiento. Y, por ejemplo, me acuerdo del control del año pasado que por decir eso ya tenían 5 décimas. Y es solo decir esto. O sea, eso Ya, mismo podemos solo decirlo y no se tiene por qué calcular. sí, exacto. Yay. Eso mismo. Como digan, porque la normal es perpendicular, no ejerce trabajo. Listo, el trabajo es 0. Ya. Ahora necesitamos calcular el trabajo del peso. El peso acá, si este es beta, entonces esto va a ser mg por la componente en x del trabajo. Entonces saquemos como en x las fuerzas, que va a ser mg por seno de beta, que va a ser la fuerza del peso. ¿Y qué otra fuerza tengo? La fuerza del motor y la fuerza de roce viscoso. Ya, entonces para el trabajo del peso, como les decía anteriormente, solo nos interesa la componente que sí va con el movimiento. De hecho, la componente de acá, del peso, es decir, sí, de acá, no la contamos tampoco porque tampoco va a ejercer trabajo. Entonces para acá sería la integral entre 0 y L de mg seno de beta por dx, ya que esta hicimos la descomposición escalar. Y esto, como es constante con respecto a x, va a ser mg seno de beta por L. Y podemos reemplazar en la fórmula de acá. Ya tenemos este, y tenemos el peso, y tenemos el roce viscoso. Y despejamos entonces el trabajo de la fuerza del motor. Así, el trabajo total lo sacamos en la parte A,
que era este, y lo voy a poner acá, va a ser igual al trabajo de la normal, que es 0, más el trabajo del peso, que es mg seno de beta por L, más el trabajo del motor, que es nuestra incógnita, más el trabajo de la fuerza de roce, que es este de acá. Y despejamos entonces acá. Y nos da... Bueno, lo voy a dejar feo nomás. Y menos mg seno de beta por L. Y más c pi cuadrado L cuadrado partido en 8t. Lo que correspondería al trabajo ejercido por el motor. ¿Alguna duda hasta acá? Con eso ya completamos la P1. No necesariamente, o sea, no estamos viendo si es conservativa o no es conservativa. No nos interesa en verdad. Sí, sé que no tenía que ver en este caso, pero me surgió la duda de qué tipo de fuerza es. Según yo, un motor sería una fuerza no conservativa, ya que está aportando energía al sistema. Entonces, como que la energía no se estaría conservando porque hay algo que está haciendo que entre energía externa. Así como el roce me disipa la energía, un motor me estaría haciendo entrar energía. Ah, vale. Entiendo, gracias. Tranquilo, no hay problema. Oye, yo creí que iban a estar más perdidos, así que bacán, porque han ido cachando bien. Entonces, les tengo fe para la tarea. Ya, la P2. ¿Aló? ¿Sí? Tenía una duda en el trabajo del peso da positivo. Entonces, Te escucho muy bajito. que el trabajo del peso da positivo, entonces eso significa que estaría dándole energía al sistema. Sí, porque si esta cosa está así, entonces como que el peso va a ser una de las fuerzas que le ayuda a bajar. Si de hecho, si no hubiera esta fuerza del motor, esto iría bajando así como en caída libre. Entonces llegaría abajo con mayor velocidad que la que partió. Así que tiene sentido que sea positivo. Vale, Si gracias. esto fuera subiendo, el peso le iría quitando energía. Pero como va bajando, le va dando energía. O sea, le va dando velocidad al final. Vale, gracias, Peña. No hay problema. Ya, sí, es verdad eso que dice Nicolás. En cátedra se ve como bien extraño, pero más adelante van a cachar que casi todos estos problemas son lo mismo, como que me dan una situación en un punto, me la dan en otro punto y tengo que calcular algo entre medio. Y así es a cada rato. Ya, ahora la P2 es de resortes. Ya, entonces, acá me falta escribir el K y que hay gravedad. Sí, creo que eso es lo que me faltó nomás. Ya, me dicen lo siguiente. Un bloque de masa m se lanza por una superficie horizontal rugosa con una velocidad inicial v sub 0. El bloque está atado al extremo de un resorte de largo natural L0 y constante elástica K, como se muestra en la figura. En el instante inicial, el resorte se encuentra sin elongación ni compresión, es decir, en su largo natural. Determina el coeficiente de roce cinético, mu sub c, si se sabe que el bloque se detiene luego de avanzar una distancia delta máximo. Ya, entonces nos dicen que el resorte va a partir acá, en L0, y en ese momento se le da una velocidad inicial.
Luego, este resorte se va a estirar hasta el máximo que pueda dar el resorte y va a llegar hasta acá. Y nos piden determinar el coeficiente de roce cinético que hay acá para que se detenga cuando avance esta distancia. Entonces nos están diciendo que hay dos situaciones y lo que pasa entre medio para que esas situaciones pasen. Es decir, en la situación inicial, el resorte está acá y se le da una velocidad. Y en el instante final, el resorte pasó por una parte que tiene roce cinético, avanzó hasta esta distancia y se paró. Y nos piden determinar ese mu. Ahora, de lo que vimos anteriormente, ¿qué les tinca que tenemos que hacer? Complicado. Ya. Sí, partamos poniéndonos en las dos situaciones. El resorte no va a volver a la misma posición, va a partir acá, se va a mover hasta acá y se va a quedar ahí. Si volviera, Eso- ahí podría ser, porque al final como que no se movió. Ya, Esto me está partamos en el confundiendo un punto... poco. Es que ¿Mm? si el resorte llega ahí y se detiene, ¿no terminaría entrando en juego el otro roce? ¿O eso no va todavía nomás? No lo El roce. vamos a considerar porque si nos dicen que va a haber solo roce cinético actuando, ¿Mm? vamos a tomar como justo el instante de tiempo donde se detiene, así como llega, como que se va a estirar y va a llegar hasta acá y después se va a querer devolver al tiro. Sí. Entonces vamos a tomar como justo ese instante de tiempo donde va a seguir actuando el roce cinético. Vale, Eso es como lo que nos está diciendo implícitamente el problema. vale. Ya, entonces llamemos este de acá al instante 1 y este de acá al instante 2. Entonces ya, tomemos la energía en 1. ¿Qué energía hay actuando acá? Cinética y la energía que hace el... Ah, no, cinética no, energía. Sí, ¿por qué? Porque el elástico nos dicen que es de largo natural L0 y cuando se le da este impulso nos dicen que parte desde L0, es decir, no está ni contraído ni estirado el elástico, entonces no me va a aportar nada. Acá tenemos entonces que la energía inicial va a ser solamente cinética, entonces va a ser un medio de m por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, cuando estemos acá, ¿qué vamos a tener? Energía potencial elástica. Sí, nos vamos a tener solamente energía potencial elástica y recordemos que esta se escribe como un medio de K, que es la constante, por el desplazamiento al cuadrado. Y el desplazamiento acá es simplemente esta distancia porque esto parte desde L0. Si yo tuviera que parte desde otro punto y avanza hasta acá, por ejemplo, si partiera de acá y avanza hasta acá, tengo que tomar la diferencia entre eso con L0. ¿Ya? Porque acuérdense que esta es la deformación. Y la deformación es la posición menos el largo natural del resorte. Ya, entonces ahora podemos usar la siguiente fórmula. Como en el movimiento vamos a tener roce cinético, podemos decir que la variación del trabajo, o sea, el trabajo ejercido por la fuerza no conservativa va a ser igual a la diferencia de energía. ¿Le hace sentido esa expresión o aún no más? La vimos justo hoy día en clase, creo.
Ya, sí, igual bacán. es- Yo tengo como un resumen que hice cuando di el ramo de como qué fórmula usar. Entonces, si quieren, de ahí se los puedo subir. Se Ya, por agradecería, favor, Emi. Porque son caletas y es súper enredado cachar cuál usar en qué caso. Si entiendo ese punto. Ya. Entonces, aparte de eso, ya, esta la vamos a dejar acá como para después. Y nosotros sabemos cuál va a ser ese. Podemos también calcular esto. ¿Cómo? Porque sabemos cuál es el coeficiente de Russell. Y de hecho tenemos que hacerlo porque es la única forma de calcular este coeficiente. Entonces hagamos como un pequeño DCL. Y entonces tengo la fuerza normal, la fuerza elástica. Y si estoy allá, bueno, voy a tirar la fuerza de roce. Ya la voy a tirar. Si esto se mueve para allá, entonces ya para acá. Y el peso. Sí. Entonces voy a tener que la fuerza, la normal, va a ser igual a mg. Y entonces la fuerza de roce va a ser igual a, la voy a escribir como vector, porque va hacia la izquierda, es decir, va hacia menos x. Voy a tirar como el plano así. Así que va como menos mu c por mg en x tongo. ¿Por qué la escribo así? Porque acuérdense que esto es un producto punto y prefiero escribirlo así para que quede más claro. Entonces el trabajo de la fuerza no conservativa es igual al trabajo de la fuerza de roce. Y esto va a ser, bueno, la integral entre menos UMG x tongo por x tongo en dx. ¿Y entre qué límites? Bueno, entre 0, que es cuando se empieza a mover acá, y entre delta máximo. Y esto me queda menos UMG por dx, y esto es menos mu mg por lambda máximo. Ya, ahora lo que voy a hacer es tomar esto y reemplazarlo acá, tomar esto y reemplazarlo acá. Con eso voy a tener que el trabajo no conservativo, es decir, menos mu c mg delta max, va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Y lo que me pedían despejar era esto. Entonces, despejemos. Voy a multiplicar por menos 1. Y ahora despejo el mu. Entonces, con esto encontré el mu. Y eso era todo. Eso era todo lo que me pedía. Bueno, ¿alguna duda? Como que creo que entendieron caleta. Y eso es bueno. Laux, te pasaste, Peña. Ya, bacán. Entonces, quedamos en eso. Una duda, la variación de energía no sería con la final menos la inicial. Sí,
¿Y entonces la no te final. cambiará los signos? Es la final menos la inicial. Esta es la final. Y esa es la inicial. Es que como el trabajo no conservativo tiene un signo Ah, ya, menos, ya, ya. Sí, se lo tiré. sí, sí. Ujú. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué el trabajo no conservativo es solamente la fuerza rosa? En este caso era solamente la fuerza de Russell. Es que cuando avancen un poco más en la materia, les van a definir las fuerzas conservativas y no conservativas. En los alcances del curso, me parece que la única que consideramos como no conservativa son las fuerzas de Russell. Y si no es eso, les van a decir como una fuerza no conservativa tanto. Ah, ya, gracias. Aunque en teoría ustedes puedan pensar como no, pero esta fuerza me está aportando energía, es mejor no arriesgarse a pensar que es no conservativa. Por eso les decía que en el caso anterior no pensaran demasiado en qué tipo de trabajo iba a ejercer el motor. A mí me quedó una duda. Dime. Ya, ¿cómo se llama? Cuando calculaste el trabajo de la fuerza de roce, se pone como la integral de la fuerza. Sí, Y no me queda claro por qué es entre 0 y el desplazamiento máximo y no, por ejemplo, entre L0 y el desplazamiento máximo. ya, porque si lo hubiera tomado, por ejemplo, desde acá, entonces esta posición inicial sería como entre L0 y arriba sería el gamma máximo menos L0. Entonces Ah, al final entonces es lo sería lo mismo. mismo, solo estoy desplazando el inicio. Eso es lo bacán de energía, que ustedes pueden tomarse distintos puntos de referencia que son más convenientes que otros. Por ejemplo, ese ejemplo está bueno porque yo pude haber tomado todo desde acá y ahí llegaba a esto, que al final es lo mismo que desplazar todo un poquito a la izquierda de lo que yo lo tenía. Ya, está súper. Ujú. ¿Alguna otra duda? Fernanda, una duda. Dime. En esa integral no debería ser delta máximo más L0. Ya, eso es lo mismo que me estaban preguntando recién. A mí en la imagen me definen como el delta máximo, como lo que se estira solamente, desde a este punto. Sí, pero es Si que, yo... correcto, como ¿Mm? toda la derecha, una cantidad de L0, ¿cierto? Sí, sería más L0. Claro, en la integral. Sí, Eso. sí. Entonces cuando haga la integral, esto me quedaba como delta máximo más L0 menos L0 y me quedaba lo mismo. Ahí sí. Ya, ¿alguna otra duda? Ella, Ya. Dime. cuando uno se haga la compresión de los resortes es independiente del sistema coordenado, ¿cierto? Solamente como Sí, es distancia absoluta de lo que se movió el resorte. sí, eso es lo bacán de trabajar resortes con energía, que esto da lo mismo si se está como comprimiendo o estirando, porque es la diferencia, es como x menos L0 al cuadrado. Entonces da lo mismo para qué lado va. Ya, hagan. Gracias. Ya. Entonces voy a pausar la grabación.